Da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes en el Laboratorio del Conocimiento. Y el día de hoy tenemos una sesión que nos entusiasma mucho porque vamos a conversar con Claudia Alarcón, quien es una persona que, por una parte, ha sido interlocutora ya previamente en este espacio, pero sobre todo porque Claudia ha realizado realmente un trabajo de corte transdisciplinario en el espíritu que nosotros buscamos en este espacio del Laboratorio del Conocimiento. Y el recorrido de Claudia ha sido un recorrido realmente muy, muy interesante, muy atractivo, que por una parte camina por el lado de las humanidades, las ciencias sociales, pero sobre todo la literatura, pero no nada más desde un punto de vista teórico, sino también de experiencias de investigación, experiencias prácticas. Ahora me permitiré preguntarle a la misma Claudia por estas experiencias en espacios carcelarios. Y el objetivo de la sesión de hoy es reflexionar en un sentido más amplio acerca de problemas generales que tienen que ver con el sistema de justicia en México, pero tal y como este es visto desde la mirada de una persona que hace investigación cualitativa en espacios carcelarios y que nos permite explorar pues la dimensión más amplia, ¿no? Digamos, del problema de la justicia, pero con un eje, eh, un eje temático que me resultó muy atractivo y que me propuso Claudia, que es la relación entre la imaginación y la justicia, ¿no? Yo le comentaba a Claudia que recordé cuando ella me propuso este título, pues la famosa pinta, ¿no? Que había en los años 60 en el contexto del 68. Creo que fue una pinta quizá en París, pero a lo mejor alguien quiere corregirme porque quizá fue en otra parte donde se hizo esa pinta, que básicamente era la frase de la imaginación al poder, ¿no? O sea, era la idea de que tampoco puede haber un ejercicio del poder sin imaginación, ¿eh? Y en particular, tratándose de Claudia, probablemente sea una imaginación informada por el ejercicio literario, pero quizá no nada más por el ejercicio literario. En fin, Claudia, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, y para quienes no te conozcan, ¿podrías decirnos algunas palabras en torno a tus preocupaciones, tus intereses o lo que te trae el día de hoy a este problema? Gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Estar aquí, me encanta la idea de poder hablar con ustedes sobre, eh, pues generalmente como uno va cambiando un poco el paso del tiempo con experiencias que van dándole sentido al presente, ¿no? Y justo ahorita pues he estado como recientemente muy comprometida con pensar en la imaginación, pensar la imaginación en relación con la justicia en estos espacios carcelarios en los que yo he estado trabajando ya desde hace una década. Y pues inevitablemente allí surge la pregunta sobre la relación entre imaginación y justicia, atravesada por cosas como la verdad, el cambio, la posibilidad, la subjetividad, ¿no? Hay como una línea de experiencias que conectan a la imaginación con la justicia. Entonces, bueno, pues esa es la inquietud que me pareció interesante poder platicar hoy con ustedes, ¿no? Gracias, Claudia. Oye, Claudia, y antes de entrar propiamente al tema, ¿no? De la imaginación y la justicia, ¿quisieras platicarnos un poquito acerca de, pues, ese ejercicio que has compartido a lo mejor en otros escenarios, acerca de la práctica de la literatura, podríamos decir, ¿no? O sea, la literatura entendida como una práctica y que genera una experiencia en el entorno carcelario? Yo recordaba hace un momento que Eugenio Tiselli, cuando hicimos el diplomado de Neurociencia, Arte y Cultura, en el que tú participaste varias veces, pues había delineado aquel título, ¿no? De Ecologías Carcelarias. Entonces, a lo mejor esas tres figuras, ¿no? Los ecosistemas, Ujú. y en particular los ecosistemas carcelarios, y cómo los viviste tú o cómo los conceptualizaste a través de la práctica de la literatura. No sé si quieras platicarnos un poquito de eso antes de entrar al tema que nos ocupa.
Sí, bueno, la idea de la ecología carcelaria me parece que es muy interesante en relación con lo que he venido haciendo yo 10 años, porque si bien la literatura es una parte crucial, no solamente porque mi formación base es en literatura, ¿no? Y creo que eso sí tiene un componente político en lo que hago. O sea, no es solamente a alguien que estudió a Shakespeare, a Milton, a Virginia Woolf y como que dijo, ay, qué interesante la escritura o cómo me comprometo, sino que me dio una estructura para entender y construir un cierto tipo de epistemología en la relación con las personas, ¿no? Que es lo que hago directamente en los espacios penitenciarios. Entonces, eh, y es algo que me parece que es sustancial, que es cómo nos comprometemos cuando hacemos investigación, ya sea desde las humanidades, desde las ciencias médicas, desde las ciencias sociales, con la experiencia del otro, ¿no? De la otra, de la otredad, por decirlo de alguna forma, que puede ser una experiencia dolorosa, como es la experiencia en sí de la prisión, ¿no? La experiencia carcelaria siempre es una experiencia marcada por el dolor, en muchos sentidos. Entonces, pensar en ecológicamente la vida de la prisión y como un ecosistema, lo que nos exige a final de cuentas es un acercamiento de diferente naturaleza, ¿no? Ya sea desde la estructura normativa que establece el derecho, que es muy rígida, ¿no? Y ante esa se impone sobre cualquier otra estructura normativa, sea moral, sea social, sea emocional, sea clínica, o sea, es siempre como la imperante, eh, pero al mismo tiempo el derecho se sabe limitado para resolver los problemas que suceden adentro del espacio penitenciario, ¿no? Y entonces no le queda de otra más que ceder y decir, bueno, sí, a lo mejor también necesitamos algo un poco más de conocimiento pensando en lo que hacen ustedes, ¿no? A lo mejor necesitamos un poco más de conocimiento en psiquiatría, necesitamos un conocimiento más profundo en lo que implica el manejo de la tecnología para ciertos procesos, cuál es el papel del arte en general, no solamente la literatura, en un espacio donde se está viviendo de manera eh, permanente un estado de incertidumbre, ¿no? Pero es una incertidumbre que es muy particular porque, pues como la gente de repente puede recibir una noticia como que va a estar los próximos 30 años de su vida en el encierro, como puede ser una noticia en la que te dicen que te vas a ir mañana después de estar 30 años en el encierro y no sabes qué va a pasar con tu vida, ¿no? Entonces, experiencias como la literaria y concretamente lo que implica leer el mundo a través de la literatura, creo que es lo que hace que la cárcel de alguna forma se pueda como despresurizar esa tensión, ¿no? Despresurizar esa incertidumbre dolorosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya veo, Klaus. Y no pude dejar de atender al hecho de que citaste a Milton, a Shakespeare y a Virginia Woolf, ¿no? Revelando tu sesgo anglófilo, Inglés, claro. angloparlante. Y bueno, quiero mencionar que tú tuviste una experiencia diplomática, ¿no? Entonces, a lo mejor nos quieras decir algo acerca de ese contraste, puede ser de pronto un poco brutal, ¿no? Entre a lo mejor la realidad de un país como Inglaterra, donde estuviste un tiempo, y digamos, pues, la comprensión de la cultura literaria en ese país, y luego la dificultad para llevar la literatura como práctica, ¿no? Narrativa, reflexiva, de lectura, a un espacio carcelario en México, ¿no? En un entorno donde ciertamente, o sea, en México sí tenemos una cultura verbal, ¿no? Muy rica, yo creo, ¿no? Pero no una cultura literaria, digamos, muy sofisticada, ¿no? Que haya penetrado a todas las capas de nuestra realidad educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio ese contraste? Y no sé si quieres platicarnos un poquito qué tipo de práctica hacías realmente, y ya prometo que ya te dejo en paz con este tema para que entremos al otro, ¿no? No, bueno, es muy interesante porque yo creo que yo estuve en el servicio hace más de 20 años, ¿no? Sin embargo, fue mi primer empleo formal, por decirlo de alguna manera. Y era yo muy joven, recién egresada de la carrera.
tenía como, claro, después de haber leído a estos autores, poder vivir en Inglaterra era un sueño, ¿no? Era un sueño hecho realidad en el sentido de que, pues ahí estaba no sé, desde las tumbas de todos estos poetas, ¿no? Este fetiche de repente de ir a ver que realmente fueron personas que fueron parte de la historia. Pero también estaba la Biblioteca Británica, que se convirtió en uno de mis refugios más importantes durante mi estancia en Inglaterra, ¿no? Yo recuerdo que yo los fines de semana, en lugar a veces de irme durante el día a hacer cosas que hacía gente de mi edad, o sea, en un contexto, digamos, más general, yo lo que hacía era meterme a la sección de libros raros de la Biblioteca Británica, ¿no? Y entonces era como ir a ver el original, el manuscrito de William Blake, o ir a ver el manuscrito de Alexander Pope, y había como una fascinación en la materialización de algo que había constituido un universo muy ajeno además a la realidad mexicana, ¿no? Porque si estudias literatura inglesa, como bien dices, ¿no? En el contexto de lo que es la literatura en México, inevitablemente es un contexto de formación elitista, ¿no? Es una condición de élite de alguna forma, construye un grupo, una forma de intelectualizar a partir de una experiencia elitista porque es una lengua extranjera, porque estás leyendo ¿no? En un inglés del siglo XVI, del siglo XVII, pero también autores que están hablando de un universo que no es, o sea, que no es lo que tú encarnas. Entonces, eh, el haber justamente estado en ese contexto y regresar a México con la realidad mexicana, con la realidad de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años en México y que es lo que acaba definiendo realmente mi trabajo en la prisión, pues es interesante porque no solamente es cuestionar incluso el mismo canon literario europeo, inglés, que es de los más dominantes en literatura en términos, incluso en la Academia Europea, sino también tratar de entender cómo se experimenta la mirada, ¿no? De estas obras literarias, no de los autores, no, sino de las obras literarias sobre una realidad tan remota como puede ser la vida de las prisiones en México, ¿no? Es como el otro extremo. Y creo que lo que logro hacer con esta experiencia previa desde esta mirada que me dio el servicio diplomático de mi país, es justamente entrar a la parte opuesta, ¿no? De este mundo de élite, de este mundo de la academia, de esa academia, ¿no? No de la academia en general, sino de esa academia o de esa literatura. Y y preguntarme sobre la condición cambiante de la condición humana también, ¿no? Que esa, o sea, me lleva al otro extremo, al de la precariedad más profunda, al de, pues, las condiciones en las que las personas ni siquiera son vistas como personas. Cuando tenemos literatura británica, literatura inglesa en general, que pone en el centro la condición humana, ¿no? Que pone en el centro al hombre en ese momento, ¿no? Con una condición genérica, que pone en el centro la crueldad, que pone en el centro el dominio del poder, ¿no? El uso del poder. Y acá, pues, es justamente experimentar el lenguaje, la palabra, lo simbólico, pues en un nivel de ras de tierra, ¿no? Así como lo más básico que se podría experimentar en términos del mundo moderno, creo yo. Fantástico. Bueno, luego tengo curiosidad por saber, eh, tú tienes un concepto de literatura muy centrado en el lenguaje, ¿no? Y me gustaría saber cómo se reinventa el lenguaje en las cárceles, que de por sí hay una reinvención del lenguaje en las cárceles, todo lo sabemos, ¿no? Por los escritos que se han hecho sobre la cárcel en México, eh, pero entonces es muy interesante como reinventarlo dos veces, ¿no? O sea, reinventarlo a través de las prácticas literarias, y a la vez que ya está siendo reinventado en forma a lo mejor como anónima y en una forma colectiva y mediante un proceso cultural que se va construyendo, pues, digamos, poco a poco, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor luego regresamos a eso. A mí sí me gustaría ahora que hiciéramos ya una transición hacia el tema de la imaginación y el poder, porque creo que era importante
para quien escucha este programa, ¿no? Que tuviera una pequeña plataforma, ¿no? Para entender por qué te importa esto, ¿no? De la relación entre la imaginación y el poder. Entonces, te dejo la palabra para que a lo mejor puedas hacer una primera aproximación al tema, de la que surgirían a lo mejor ya preguntas más específicas, ¿no? Por qué elegiste estas dos palabras como parte del problema a tratar el día de hoy? Bueno, hay un componente importante en el trabajo que he desarrollado en los últimos 10 años, que es, eh, y que tiene que ver con esta fascinación personal con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje que se hace presente en la literatura, pero también con otras formas de lenguaje, que es eh, cómo hablar de lo que no se habla dentro de la prisión. Porque cuando la gente, si ustedes han tenido oportunidad de escuchar como gente que hace como en un contexto general temas de justicia, de cárceles, de violencia incluso, hay una serie de formas o de formatos ya de uso común para hablar de estas condiciones, ¿no? Que los derechos humanos, que el punitivismo, que la impunidad, pues acaban siendo como estos conceptos que van articulando un ejercicio narrativo de lo colectivo, eh, que toman mucha fuerza y que de alguna forma se acaban vaciando un poco de sentido, creo yo, ¿no? De tanto que los repetimos y los decimos y entonces para mí el reto era justo entrar y decir, bueno, ¿cómo voy a construir un lenguaje propio, eh, una metodología incluso más personal desde esta experiencia más transdisciplinaria? Porque no me puedo separar del componente social, del componente político, de la vida penitenciaria. Y la literatura en este caso, concretamente, y eso me lleva a la imaginación, se volvió un espacio neutral, ¿no? Paradójicamente. O sea, es decir, el llevar la literatura a los encuentros con las adolescentes y los adolescentes, porque yo trabajo concretamente con personas adolescentes, en la prisión se convirtió como en un espacio donde podemos hablar de una forma mucho más horizontal, más neutral hasta cierto punto. Y y allí es en donde la imaginación acaba teniendo un papel esencial, que es qué nos da la imaginación, ¿no? Y en el centro de esta reflexión, pues está la pregunta, esta gran pregunta de la humanidad sobre el cambio, ¿no? O sea, cambiamos, no cambiamos, porque si pensamos en en la mirada que se suele tener etiquetante o estigmatizante de las personas en prisión, es que alguien que entra a prisión no cambia. Alguien que está en la prisión es un delincuente para siempre, ¿no? Es un criminal para siempre. Y entonces la pregunta de fondo para mí ha sido la pregunta sobre el cambio. O sea, cambiamos, no cambiamos, ¿qué entendemos por cambio? Y en esa forma de interpelar el cambio, creo que la imaginación es la que nos acaba dando, nos acaba abriendo puertas, ¿no? La imaginación junto con cosas como la creatividad o la inspiración, la fantasía, ¿no? Como estas otras nociones que están muy vinculadas con la imaginación. Y, y en ese sentido, bueno, pues entonces volver a la pregunta sobre el cambio en historias de vida que están definidas por una condición de violencia extrema, por una condición de conflictos graves, de daños profundos. O sea, ¿es posible acaso que alguien que tiene una historial o que tiene un aprendizaje o que tiene una forma de vida centrada en el delito, en el homicidio, en el robo, en la extorsión, en como ya una forma de vida, cambie? Es como si a mí me pidieran que dejara la literatura, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esas posibilidades de cambio se pueden dar? Y allí es en donde justo creo que la imaginación se convierte en un elemento poderosísimo para para poder cuestionar las posibilidades de cambio en esos contextos.
que tiene que ver con la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, es decir, eh, los procesos imaginativos o los procesos en los que las personas en prisión logran construir una experiencia imaginativa está centrada en en una línea de tiempo personal, ¿no? En una historia de vida personal. Y esa historia de vida, pues, está marcada justamente por cosas que le son propias al sujeto, ¿no? A su memoria, a sus traumas, a sus duelos, a su cuerpo, a su relación familiar, a quiénes son sus padres. O sea, como, y creo que ahí es justamente donde la literatura, a través de la imaginación, nos permite hacer como abrir estas ventanas de otras posibilidades, ¿no? O condiciones de posibilidad para pensar el cambio en los contextos penitenciarios. Y esas condiciones de posibilidad están marcadas por la búsqueda de justicia también, no solamente para quienes están adentro, sino también quienes están afuera, ¿no? Quienes fueron las víctimas. Y allí, pues creo que sí acaba siendo como un ejercicio más al estilo Hannah Arendt, ¿no? Como la fuerza colectiva, ¿no? La capacidad, o sea, la imaginación nos permite juzgar, dice Hannah Arendt, ¿no? La imaginación es lo que nos permite juzgar al otro, o sea, hacer un juicio del otro y a lo mejor entender qué pasa con el otro, quién es ese otro. Y creo que justo eso es algo que pasa también en estas formas de entender la imaginación dentro de los espacios penitenciarios, pero también hacia afuera de los espacios penitenciarios, ¿no? Entre las personas que están privadas de libertad por haber sido acusadas de un delito, sean o no culpables, con el resto de de la población que está viviendo en estado de libertad. No, pues es una aproximación interesantísima y ahora entiendo, digamos, por qué la literatura permite a lo mejor, en nuestro caso, ¿no? Reflexionar en torno a estos posibles eh, procesos de cambio, ¿no? Paisajes de cambio, diseños, ¿no? Imaginativos que harían posible el cambio. Digo, ya que la literatura, como muchas otras formas creativas o de expresión, pues nos permiten realizar esos ejercicios imaginativos, ¿no? Que tienen que ver con el dominio primero de la subjetividad, de la acción y de la interrelación entre diferentes personas, ¿no? Me quedé pensando un poquito en, no sé si fue, no sé si era Balzac, en realidad, yo lo oí en una conferencia que creo que dio Enrique Serna, que decía que la literatura era como la exploración de la vida privada de las naciones, ¿no? Entonces, es una manera de pensar que a través del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio narrativo de la literatura, o al menos habría esa corriente, sobre todo si pensamos en esa forma de literatura del siglo XVIII, XIX en Europa, que enlazaría como la gran dimensión social, ¿no? Del plano histórico de las naciones que se desenvuelve en el plazo de décadas o siglos, ¿no? Y que concierne a miles o millones de personas. Y por otra parte, el enlace con las vidas privadas, ¿no? De los sujetos, de sus familias. Y un poco eso es lo que me imagino que tú también exploras ahí en la cárcel, ¿no? Que es uno de los temas que te interesa. O sea, ¿en qué forma esa como realidad social, ¿no? Histórica, cultural, enorme, ¿no? Que nos determina y que determina a lo mejor hasta las condiciones materiales, en particular de la cárcel, por ejemplo, ¿no? O las condiciones materiales de vida de las víctimas o las condiciones materiales de vida de los así acusados como victimarios, ¿no? ¿En qué forma esas condiciones sociomateriales determinan, por una parte, o influyen en el comportamiento de unos y otros, ¿no? Y hasta qué punto también determinan como nuestros conceptos, ¿no?
alrededor de eso, porque, porque ahorita te estaba refiriendo a imaginar el cambio, ¿no? O sea, el tipo de la imaginación que entiendo que te interesa o que nos has planteado hasta el momento que te interesa es la posibilidad de imaginar el cambio, ¿no? El cambio personal, pero también el cambio interpersonal, el cambio familiar, el cambio comunitario, social en un sentido más amplio. Y a lo mejor en el otro extremo de ese problema, ¿no? Estaría esto que tú dijiste, ¿no? Como estas etiquetas muy mezquinas de pronto, ¿no? Que tienen que ver con como ciertos estereotipos o hasta como nociones casi esencialistas, ¿no? De que esencialmente el sujeto es un criminal, esencialmente es un criminal nato, ¿no? Como diríamos. Y creo que tú has chocado una y otra vez contra esos esencialismos, ¿no? Y te gusta entonces en el diálogo, a lo mejor con las personas con las que has convivido, ahí te ha gustado imaginar el cambio, porque es parte de lo que la propia literatura promueve de por sí, ¿no? Es más, la buena literatura nos narra el cambio, ¿no? Si no hay cambio en la literatura, sentimos como que fue una literatura un poco esquemática, a lo mejor, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas Claro. de eso que estamos comentando? ¿En qué sentido quieres progresar la conversación? Y también veo que está con nosotros Jimena, Eugenio, a lo mejor ya tiene ahí, se están empezando a carburar algunas preguntas, igual Octavio, entonces te doy la palabra y a lo mejor para diversificar el diálogo, después de esta ronda yo le daría la palabra a Octavio, Eugenio y Jimena por si quieren integrarse a conversar contigo, ¿de acuerdo? Sí, sí, gracias. Pues a mí me gustaría como recalcar justo qué papel juega la imaginación contra estos esencialismos, cómo la imaginación nos permite dar evidencia o tener evidencia de que los esencialismos son problemáticos, porque pues la imaginación algo que hace es que reconoce la singularidad de las personas, ¿no? O sea, hay un gesto de singularidad cuando imaginamos, pero también cuando escuchamos al otro imaginar, ¿no? Cuando el otro comparte lo que imagina, hay un reconocimiento de singularidades. Y allí es en donde, por ejemplo, una de las premisas más esencialistas que acompañan a la población con la que yo trabajo y que es con la que más problemas he tenido es la noción de la inmadurez de los cerebros de las personas adolescentes, ¿no? Esa es así, la básica. Y aparece en escritos, en congresos, en conversaciones, dentro del mismo sistema, que los adolescentes son delincuentes porque su cerebro es inmaduro, ¿no? Porque no se ha terminado de formar su cerebro. Entonces, pues a mí me parece terriblemente problemático que nuestra forma de analizar eh, o de utilizar estos esencialismos o estas explicaciones de lo físico, de lo fisiológico, de lo neurológico, de lo corporal, eh, sometan al individuo, al sujeto, en una etiqueta, ¿no? O sea, construyen una enorme etiqueta que incluso ni siquiera es solo la etiqueta de lo social, ¿no? No es solo el delincuente, o sea, es el sujeto que nace delincuente y eso efectivamente es terriblemente problemático. Y sin embargo, con todo lo problemático que es, lo seguimos, o sea, seguimos escuchando eh, que las personas, la mayoría de las personas que cometen un delito, es muy probable que ya venga en sus genes, ¿no? Entonces, eh, o sea, ya sea la inmadurez del cerebro, pero también está como esta tradición más eugenésica, ¿no? De los genes y que se heredan. Entonces, ¿cómo la imaginación contra estos esencialismos, al reconocer la singularidad, se vuelve fascinante porque justo es la toma de la palabra del sujeto, de su experiencia, de su relato, la construcción de su historia, para hablarnos de cómo ve el mundo esa persona, cómo da sentido al mundo esa persona, con qué recursos. Y por ejemplo, ¿no? Algo que es muy interesante es que lo que trabajamos con la literatura en los espacios penitenciarios, o lo que yo trabajo
es un acercamiento, perdón, disruptivo, totalmente disruptivo, ¿no? De entrada, enseñarles a nombrar las cosas nuevamente o pedirles que renombren las cosas. Ese es un ejercicio que he hecho con ellos antes y con ellas antes de empezar a trabajar algo ya más elaborado y decir, bueno, a ver, ¿cómo le llamarías a esto en lugar de vaso? Y eso, por ejemplo, las pone en un estado de alteración tremenda, que yo les pida que renombren el mundo, ¿no? Y entonces, claro, es el hecho de decir, llevo años aceptando mi realidad con estas formas en las que me han enseñado a nombrarla, y tú quieres venir a renombrar todo. No me puedes hacer eso, ¿no? No me puedes llevar a una estado de negar lo que he venido yo construyendo y haciendo, y ahora me estás pidiendo que renombre. Entonces, desde allí es un ejercicio muy aparentemente básico, pero que al mismo tiempo lo que hace es dar cuenta de que la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo a través de las palabras o de nombrar al mundo, también nos dice de qué tanto aceptamos o estamos conscientes de que estamos en una posibilidad de cambio o simplemente de aceptar lo que somos, lo que tenemos y no abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que la imaginación eh, como un recurso para entender la singularidad de las personas, creo que es crucial en un espacio que normativamente lo que hace es convertirlas en seres igualitos, ¿no? En seres idénticos a todos. Claudia, a mí me interesa muchísimo esto que dices sobre renombrar, ¿no? Me hiciste pensar de inmediato en esta frase de Wittgenstein que dice que eh, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? Y si de alguna manera yo hago este ejercicio que puede ser lúdico de ampliar mi lenguaje, eso puede crear la precondición para ampliar mi mundo, ¿no? Para ampliar aquello que puedo entender, aquello que puedo percibir, aquello que puedo imaginar. Y entonces me parece súper interesante quizá pensar en el lenguaje como una especie de campo impersonal, que es, digamos, una herramienta colectiva que utilizamos para existir en comunidad, para intercambiar significados, para compartir símbolos y todo esto, pero que cada persona puede lograr una singularización, como lo llamas, una individuación, convirtiéndose en un prisma, es decir, de cómo ver este campo impersonal del lenguaje y aprender a reflejarlo ahora sí que en diferentes colores a través del prisma de de la experiencia subjetiva, de la experiencia del mundo a través del lenguaje, ¿no? En ese sentido, quizá una primera pregunta o, no sé, una observación que a lo mejor espero que no esté muy fuera de lugar y espero que no me regañen porque tenemos aquí a varios escritores, escritoras. Eh, no es que yo esté peleado con la categoría literatura, me parece una categoría, digo, totalmente respetable y, bueno, se han construido grandes obras desde la literatura, pero pienso que la literatura misma es una especie de institucionalización del lenguaje, ¿no? Porque hay géneros, porque hay consensos, porque hay convenciones, ¿no? Y quizá yo entendería lo que tú haces como ejercicios de escritura más que de literatura. A lo mejor estoy equivocado, pero pienso en la escritura justamente como un desformateo, como una manera de desformatear lo que se puede narrar, ¿no? Porque si yo miro la literatura, empiezo a ver inmediatamente géneros como el cuento, la novela, la poesía, que son útiles para acercarnos a ciertos formatos, a ciertos manejos del lenguaje, a ciertas configuraciones de historias. Pero ¿qué pasa si de pronto ese desformateo también consiste en un desformateo de la literatura, un desformateo de los géneros que puedo utilizar para narrar, para dar cuenta de mi propia vida y entrar así como en la escritura, como si entráramos en un bosque, ¿no? En lugar de entrar en una ciudad así toda demarcada con calles y demás. Entonces, quizá estoy pensando en una radicalización de ese desformateo, pero justamente me parece interesante
porque se trata de reconstruir el mundo, ¿no? Me imagino que desde una celda, desde una cárcel, pues el mundo queda tan lejos que puedes intentar recordarlo, intentar eh, obtener información de lo que pasa allá afuera, pero también creo yo que puede haber la posibilidad de reconstruirlo, ¿no? Y quizá una reconstrucción es ese reformateo radical del lenguaje que tú ya propones y que quizá, te digo, yo llamaría más que literatura, llamaría escritura, así como en un sentido muy, muy de grado cero, por llamarlo de alguna forma. No sé qué te parece este primer comentario. Pues yo creo que son las dos. Lo único que haría sería que no pensaría, yo nunca pienso en la literatura con mayúscula, ¿no? O sea, yo nunca, cuando hablando de imaginación y simbolismos y lenguaje, cuando yo pienso en literatura, nunca veo la palabra con L mayúscula. O sea, es más eh, como la experiencia de lo literario, ¿no? La experiencia eh, de relacionarme con el mundo a partir de lo que te hace o lo que te permite eh, articular la literatura, que puede ser desde eh, construir una identidad, construir una psicología ante ciertas adversidades, tener posicionamientos morales. En el caso de la poesía, la brevedad del lenguaje con la capacidad que tiene de contener al universo. O sea, estoy pensando más en esa relación con la literatura, no la literatura de la academia, no la literatura de los programas académicos, sino, sino más la experiencia de entender el mundo desde una piel más literaria, ¿no? Y en ese sentido, claro, la escritura es un componente fundamental, porque no es solamente una escritura literal. O sea, cuando las personas en prisión se acercan y me dicen, muy probablemente me liberan en 4 días. O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te falta tu sentencia? 3 meses, o sea, 3 años, 2 meses, 22 días, 12 horas. Así me responden, ¿no? O sea, ahí hay un componente literario, por supuesto, porque esa persona lo que está diciendo es, mi experiencia del tiempo en este espacio es lenta, es pesada, ¿no? O sea, estoy contabilizando, ya necesito, o sea, como necesito la liberación, necesito estar en otro lugar, en otro tiempo. Entonces, como que siento que es más esa experiencia cuando pienso en lo literario o la literatura en la prisión, es en lo que estoy pensando, ¿no? No tanto en esa academia o en clubes de lectura o en premios de literatura o en presentaciones de novelas. Eso jamás me pasa por la mente, ¿no? Es justo, incluso a veces es lo que estoy leyendo es lo que me motiva a hacer algo con las personas, ¿no? De repente estoy leyendo, estoy concentrada en leer algún poeta o alguna poeta en algún momento, y ahí es en donde se van articulando muchas de las ideas con las que estoy trabajando con ellos y con ellas. Sería muy cruel, y lo digo con toda convicción, sería muy cruel llevar a la experiencia de vida de esas personas una, una postura de la literatura con mayúscula, ¿no? Sería muy, muy cruel. Justo porque la responsabilidad de tratar con vidas que están en un estado tan indefenso, tan de riesgo, tan de alta vulnerabilidad, en el sentido de lo que dice Butler, la vulnerabilidad como la ausencia, ¿no? Como la ausencia que duele, eh, sería muy cruel de mi parte. Entonces, si es la escritura, es contar la historia, es leerla, es jugar con el lenguaje, es pedir permiso incluso, ¿no? Porque piden permiso, por ejemplo, cuando están queriendo escribir algo y que quieren usar palabras groserías, ¿no? Este, piden permiso, es
es como un poco todo, ¿no? Lo que construye ese ejercicio literario y ese ejercicio escritural. No, totalmente de acuerdo contigo y, pues me gusta mucho tu aproximación porque digo, concuerdo totalmente con que llegar con esa literatura con L mayúscula sería cruel, te despegaría totalmente de esa posibilidad vital que te pueden dar las palabras y que les pueden dar a ellos las palabras, ¿no? Ya sería intimidante, ¿no? Como decir, uy, no, pues yo jamás voy a llegar al nivel de tal o tal escritor. Y ahí pienso yo, quizá ya has echado mano de toda esta tradición que ya es muy rica, ¿no? Pues de la escritura experimental, del poder hacer juegos con las palabras, de poder construir con las palabras más allá de géneros, incluso la poesía, pero entendida en una libertad absolutamente, pues, dada desde ese espacio que tú dices que es lo mencionaste anteriormente, de dolor, de ausencia, pero creo que también de la oportunidad de reinventar el mundo, porque justamente, digo, si pensamos en el lenguaje cotidiano que utilizamos para alinear nuestra percepción del mundo, ¿no? Yo te digo el vaso. Y puede ser que miremos el mismo vaso que está sobre la mesa, pero alguien que está privado de este tipo de posibilidades de interacción, justamente creo que es ese momento en el cual puede recrear lo que el mundo puede ser, ¿no? Y obviamente como un juego, como una aproximación lúdica, pero quizá también como una especie de entrenamiento para ese momento en el que vuelvan a salir al mundo y puedan ser capaces, ojalá, de reimaginar el estar en el mundo, no en los términos que la sociedad les ha dictado, que todo mundo les ha dicho cómo debe ser pues pareciera que muchas personas están condenadas a no ser otra cosa de lo que ya son, de lo que ya se les dijo. Esta transformación del lenguaje me parece importantísima, así que no sé, pues me parece muy, muy, muy admirable, muy interesante esto que estás haciendo desde el lenguaje. Gracias, gracias, Eugenio. No sé si Octavio o Jimena quieren hacer alguna intervención Y ahora. bueno, Sí, Octavio, por favor. yo quiero comentar más bien una experiencia que tuvo mi hija. Mi hija estuvo colaborando con Lorena Méndez, una performancera que tiene un colectivo que se llama La Yeca. La Yeca es como le llaman en la calle, en el idioma carcelario, porque bueno, eso sucede. Hay un lenguaje muy particular que se utiliza en las cárceles, ¿no? Y precisamente, pues son alteraciones del lenguaje, son casi, casi como significantes, como diría Lacan, ¿no? Un poco estas alteraciones en donde las palabras se construyeron de otras maneras. Pero bueno, mi comentario más que nada venía sobre la materialidad de la escritura. Cuando tú decías, Claudia, que ibas a la biblioteca precisamente a buscar los manuscritos y cosas por el estilo, de acuerdo que un recluso le dio a mi hija una carta y esa carta muy probablemente estaba escrita sobre un papel que a lo mejor había sido una bolsa de papel. No era una bolsa estraza, pero porque era un papel blanco más o menos, ¿no? Y estaba doblada de una manera pues muy particular, tenía algunas cosas adheridas, no, estaba escrito, pero no estaba escrito de una manera lineal, o sea, la tenías que doblar y estaba cuando la desdoblabas, toda la escritura estaba, pues formaba una especie, digamos, de mapa, si quieres verlo así. Y esta materialidad se me hizo muy interesante, se me hizo parte del lenguaje de la escritura, de un proceso en donde tienen que buscar sobre qué escribir, o sea, no es que ellos tengan propiamente, bueno, las personas que están recluidas no necesariamente tienen facilidades para tener pues un lápiz y un papel y una libreta y cosas por el estilo, ¿no? Tienen que construir incluso sobre qué van a escribir. Entonces creo que todo eso implica una relación eh, pues muy específica con el lenguaje, porque te digo, utilizan entre ellos, hay una oralidad,
que es muy distinta a lo que normalmente se escucha en la calle, ¿no? O sea, hay toda una serie de códigos, incluso fabrican pulseras, por ejemplo, y uno puede, entre ellos identifican muy bien las pulseras, de qué, incluso de qué segmento de la cárcel es, o de qué cárcel en un momento determinado procede esa pulsera cuando la ven en la calle, ¿no? Es decir, hay una serie de códigos que para alguien que no está dentro son muy difíciles de entender y que seguramente en toda la escritura que hacen eso se puede de alguna manera percibir. Sí, yo diría que eso que compartes entra dentro de dos experiencias muy puntuales que incluso ya han sido nombradas dentro de la prisión, ¿no? Que una es como estos lenguajes de supervivencia que se construyen adentro de la prisión. O sea, es decir, estar en la prisión también te exige volverte parte del mundo de la prisión para si quieres sobrevivir. Si quieres ser considerado para ser parte de alguna actividad, de ser parte de alguna fuente de ingresos que te permita, pensando en la vida de las personas adultas, que es con quienes trabaja la YECA, ¿no? Eh, y eso, por supuesto que te exige aprender ese lenguaje. Y ya una vez estando allí, es un lenguaje que además se queda marcado en el cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, he aprendido con mucha precisión a identificar en la calle gente que estuvo en la cárcel. Y si alguien me dice, oye, pero ¿por qué lo sabes? O sea, hay algo que te da la cárcel, que genera la cárcel en los cuerpos, que hace que se conviertan, se mimeticen, ¿no? Hay un lenguaje que mimetiza, corporal, verbal, actitudinal, de mucha naturaleza. Esa es una. Y la otra, y dentro de la que creo que a mí me ha pasado también, es que uno acaba institucionalizándose. O sea, la cárcel genera como estos procesos de institucionalidad, ¿no? Como que te vas convirtiendo en parte de la institución al grado que yo, que nunca he sido parte de la institución como, o sea, nunca he sido empleada, o sea, siempre he tenido un trabajo, digamos, desde el exterior, eh, ya leo el mundo a partir de lo que sucede en las prisiones. Por ejemplo, he aprendido a entender cosas que no puedo llevar, cosas que en una situación de conflicto pueden poner en riesgo la vida de alguien, cosas tan simples como, ¿no? Como el tapón de un plumón. O sea, entiendo los usos que le pueden dar, conozco los usos que le pueden dar dentro de la prisión. Y eso también conforma ya un lenguaje, ¿no? Que es la forma en la que vamos institucionalizando la experiencia de vida dentro de las cárceles. Eh, por eso para mí también es muy importante no quedarme fuera del mundo de la literatura. O sea, para alguien que trabaja de manera tan cercana, tan permanente, tan presente en ese mundo, también la literatura para mí es una posibilidad de seguir imaginando, de seguir pensando otras alternativas, no solo para mí, sino también para la gente que está en la prisión. Un ejemplo clarísimo es la construcción de la noción de víctima y victimario, ¿no? Son dos nociones con las que yo he tenido como mucho conflicto, porque cada vez veo más difusa esa frontera. Cada vez me cuesta más trabajo sostenerme y defender la idea de que el mundo podemos definirlo o dividirlo entre víctimas y victimarios en el mundo penal, ¿no? En el mundo del delito, de la cárcel. Y eso, por ejemplo, es algo que ha derivado de lo que yo leo, de mi relación con la literatura, de mi relación con el lenguaje, de mi relación con imaginar a través de la literatura otras posibilidades de justicia, otras posibilidades de pensar lo humano. Es reconciliarme con la vida humana, ¿no? Con la maldad, con la crueldad. Eh, por ejemplo, ¿no? Hoy escuchaba la historia de una joven que acaba de ingresar al sistema
una historia aterradora, aterradora. La chica tiene 14 años, ¿no? Entonces, escuchaba yo todo lo que había contado, todo lo que había sucedido, todo lo que había narrado, y uno podría decir, bueno, claramente esta chica es una víctima de la sociedad, de su familia, del Estado, pero luego contaban lo que ella había hecho para ingresar al sistema, ¿no? O sea, el derecho allí diría, no, pues es victimaria antes que víctima. Entonces, ¿cómo despojarse de esas dos categorías? Y entonces verla a ella en esa historia, en ese relato, en esa experiencia, en esa forma en que lo cuenta, en esa forma en la que lo comparte, en esa forma en la que ella va construyendo la historia de vida a partir de todo el dolor que ha vivido, eh, pues ahí forzosamente tienes que hacer un ejercicio mucho menos, ¿cómo decirlo? Menos juicioso en el sentido de necesito darle un nombre y más bien cómo eh, ir recuperando todas esas experiencias como algo que le es propio a la humanidad, ¿no? O sea, es ella, es esa víctima, es ese agresor que le hizo todas esas cosas terribles, pero también eso es la humanidad, ¿no? Y para no quedarse solo en eso, también hay que recurrir a la literatura, ¿no? O sea, los seres humanos son eso, pero también somos otra cosa. Y eso, para mí, solo está en las artes en general, pero por mi relación intelectual no sé, existencial con el lenguaje, a mí me lo da la literatura. De lo contrario, no sé si yo sobreviviría a estar en contacto con esos niveles de injusticia que se viven dentro de las prisiones, ¿no? Sí, Jimena, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Qué Hola. Claudia, qué gusto verlos a ustedes también. Bueno, yo me quisiera regresar un poquito a esto que planteabas de la imaginación contra los esencialismos, ¿no? Como esta idea de la imaginación como que reconoce la singularidad. Uno quería preguntarte un poco eso, o sea, si en ese reconocimiento de la singularidad también es una relación un tanto dialéctica con la colectividad, ¿no? O sea, como el también ser parte de una comunidad, ¿no? O sea, como que te reconocen tu singularidad, pero al mismo tiempo, pues compartes una narrativa, y al mismo tiempo compartes, pues, un pasado criminal, por decirlo así, o sea, como que eh, yo pensaba mucho que la imaginación a mí siempre me ha parecido como una facultad que siempre es muy social también, ¿no? O sea, porque por más, es un poco como las alucinaciones, o sea, por más personales que sean, siempre tienen un código compartido con lo cultural, con el momento histórico que se está viviendo. O entonces, un poquito en ese sentido, si tú podrías considerar que esta singularidad también podría tener esta relación como más dialéctica con ser parte de una colectividad, con ser parte de un lenguaje como más compartido, con una semántica más compartida. Quería empezar un poquito por ahí. Y llevándolo también como a otras formas de imaginación, ¿no? O sea, yo pensaba justo en esta idea tan bonita de alguna manera, pues renombrar el mundo, renombrar la realidad, esto que decía Eugenio, ¿no? O sea, cómo eh, estás tan alejado además de como esa realidad de la que pertenecías antes, que de pronto esas otras realidades con R minúscula, pues también se vuelven parte de estas recreaciones, de esta manera de renombrarlo. Y pensaba como en otras formas de imaginación, o sea, si de alguna manera no podemos pensar en imaginaciones motoras, en imaginaciones táctiles, en imaginaciones multisensoriales, o sea, a mí me encantó esto que decías, como la imaginación también para ti es un recurso, ¿no? Entonces, yo pensaba en eso, o sea, si no, también podría ser un recurso a imaginaciones que vayan más allá del lenguaje, más allá de la literatura y que tomen en cuenta otro tipo de narrativas, pues más gestuales, más corporales, que además creo que también le da una entrada interesante a la parte afectiva,
¿no? O sea, a esa parte de la imaginación, como el renombrar nuevos mundos, nuevas realidades que también te afectan de manera diferente, ¿no? Que te ayudan a escapar quizá de pronto de esa realidad que tan dura, ¿no? Para generar otro tipo de afectaciones, otro tipo de sentimientos, de sentires, ¿no? Entonces, quería ver un poquito qué opinas de esa cuestión, ¿no? O sea, por un lado, si esta singularidad nos invita a este imaginario más colectivo también, y por otro lado, si pudiéramos pensar en esta imaginación como recurso, porque ahora creo que también es un gran recurso pedagógico incluso, ¿no? O sea, pero también pensándolo en esto que también decía Eugenio, de cómo podemos ir más allá de la literatura, ¿no? Planteando que es muy importante la literatura, ¿no? O sea, es lo que nos, o sea, sin palabras no tenemos un lenguaje común tampoco, entonces para nada es que nos olvidemos de él, ¿no? O sea, es la herramienta conceptual por excelencia, es lo que tenemos para comunicarnos por excelencia, pero cómo, si habría posibilidad de abrir como esa imaginación más conceptual, más hacia otras dimensiones imaginativas, ¿no? Algo un poquito, y que además me da la impresión de que en estos entornos pues tan punitivos, tan llenos de culpas, de remordimientos, o sea, como que también tener estos escapes corporales podría ser también una herramienta interesante a tomar en cuenta. A mí me pasa mucho que cuando he tomado terapia, por ejemplo, me canso de logos, ¿no? O sea, como que justo me dan ganas de salir a correr, ¿no? O sea, como que de pronto digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Sentada, hablando, ¿no? Y me da como esa sensación de querer correr, ¿no? Y para mí eso es muy curativo, o sea, si no corro, soy mucho más neurótica, ¿no? Entonces, no sé, un poquito en ese sentido, o sea, si has pensado, si crees, lo crees viable, ¿qué opinas un poco al respecto? Gracias. Bueno, pues pienso muchísimas cosas mientras te escucho y la, si pensamos la prisión como un espacio cuya naturaleza es limitativa, o sea, es un espacio de contención todo el tiempo, pero no es esa contención que ayuda a que de repente en un mundo tan caótico no nos desbordemos de manera irracional, sino es el espacio de contención que lo que busca es como cuadrar, ¿no? Cuadrar al sujeto, hacerlo de un molde. O sea, la prisión es un gran molde que lo que hace es que fuerza a la gente a que sea de una forma. Eh, por lo tanto, la palabra adquiere un valor distinto porque, como se los digo a ellas, ¿no? Incluso cuando no puedan hablar, la palabra es de ustedes, ¿no? O sea, está en ustedes, está en su mente, está en lo que piensan, está en lo que se dicen. Incluso cuando les dicen, regula tus emociones y cállate, ¿no? Porque ese es parte del discurso con el que se trabaja con ellas, ¿no? Regular las emociones allí es, no me respondas, no me digas, cállate cuando yo te estoy diciendo las cosas, hazme caso, no me respingues cuando te estoy regañando, ¿no? Entonces, es un gran molde que lo que va haciendo es como ir controlando, controlando. Por eso es que la palabra tiene tanto poder en estos espacios y por eso es que tenemos tantas experiencias en las prisiones en todo el mundo, donde la gente lo que busca es la palabra, contar su historia, contar su versión, contar sus relatos, ¿no? En ese sentido es que la palabra de alguna forma, incluso en ese estado de contención corporal, acaba buscando, pero también la palabra sin cuerpo, sin posibilidades de que el cuerpo haga otra cosa, también es una palabra contenida, ¿no? O sea, no es simplemente pensar para liberarme. Eh, y eso creo que la- ¿cómo decirlo? Es parte del propósito del castigo, es parte del propósito del sistema. El hecho de decir, vamos a construir un sistema en donde las personas, cada vez que cometen un delito, sean sometidas a una forma particular de disciplina, lo que están haciendo es justamente negar la singularidad, ¿no? Volviendo al tema de la singularidad. Es
tú eres parte de un grupo de personas que no entendieron el sistema, los desviados, los antisociales, eh, los antijurídicos, los antinormativos, los locos, los... ¿no? Son como los conceptos que se van utilizando para hablar de estas poblaciones. Y entonces, ahí hay una negación de la singularidad. Cuando entramos al mundo de la singularidad de estas personas, o cuando logro entrar en particular al mundo de la singularidad de estas personas, en realidad la experiencia es colectiva, porque es nosotras cuando estamos trabajando, cuando estamos en esos grupos, cada una de ellas se convierte en una pieza clave. O sea, es una cosa más como dinámica, como más de experiencia del presente, ¿no? Porque se vuelve una persona clave, una experiencia singular clave, en donde es posible interpretar la realidad en la que están viviendo ellas. De otra forma, ellas solas, en su celda, en su dormitorio, en su espacio, esa singularidad no podría decirles absolutamente nada, porque solamente funciona, la singularidad solamente cobra sentido cuando estamos en las experiencias colectivas, en las reuniones colectivas, en los encuentros colectivos, y que no siempre son pacíficos, ¿eh? A veces a veces están peleadas, a veces se dicen cosas, a veces hay como un deseo contenido de irse sobre la otra, este, pero también ahí está la singularidad actuando, ¿no? A partir de la posibilidad de estar con las otras. Y en esas experiencias colectivas es en donde la prisión, por más molde de contención que sea, voy a decir una vulgaridad, se la pela, ¿no? O sea, porque justo es que están haciendo algo que las está ellas como moviendo en un espacio donde no se les, porque además cuando nosotros trabajamos tenemos a los custodios, a las custodias al lado, ¿no? Que están tomando nota, que están escuchando lo que dicen, lo que tú les dices, lo que hacen, lo que escriben. Si tú entras con una hoja en blanco, a la salida te revisan qué fue lo que anotaste, qué dijiste, si no traes cosas anotadas en las manos y te auscultan todo el cuerpo. O sea, hay una supervisión tremenda de lo que está sucediendo y de lo que tú estás diciendo. Entonces, insisto, ¿no? Esa singularidad tiene sentido porque funciona en la colectividad. Sí, solo Oye, quería comentar sí, por muy favor, breve Eugenio. que lo que dijiste, Claudia, me hizo pensar en las palabras de una amiga poeta española que se llama Ajo, también conocida como la micropoetisa, y hace estos poemas brevísimos, y uno de ellos es de la piel para adentro mando yo. ¿No? Y entonces, creo que eso puede ilustrar un poco esa singularidad de la que hablas, ¿no? Cuando están en un entorno vigilado, cuando están en un encierro, estas personas tienen todavía esa posibilidad de tener esa vida piel adentro, ¿no? Y creo que justo la escritura es como esa manera de exteriorizar eso que sucede piel adentro. Y hablando también de la poesía, ¿no? Ya que traemos a esta compañera. Pues pienso yo, o pienso en la poesía como una tecnología de desesencialización o desinstitucionalización, ¿no? En el sentido de que la poesía no tiene un valor de verdad, no es falsa, no es verdadera, es una especie de fractal de significados que se abren a diferentes interpretaciones y percepciones, ¿no? Y eso es como una especie de antídoto, quisiera verlo quizá de manera totalmente idealista y ciertamente muy ignorante del entorno, pero la poesía como esta tecnología que puede hacerle frente a una institución en la cual uno de los pilares es la posibilidad de determinar el valor de verdad del lenguaje, ¿no? O sea, una sentencia es verdadera o es falsa. Se da la palabra y la palabra es verdadera o es falsa y se jura decir la verdad. Entonces, la poesía es como esa fuga institucional, como esa tecnología que permite fugarse de una institución del lenguaje donde el valor de verdad es determinable, ¿no? Y pensar en un espacio de lenguaje
ese piel adentro, piel afuera, donde la verdad puede ser un fractal, una especie de remolino, una especie de cosa que se abre en mil pedazos. Lo pienso solamente de esa manera. Quería solamente comentarlo porque me hiciste pensar en eso cuando Jimena hablaba de las singularidades y las colectividades. Yo creo que esas juego entre singularidad, colectividad a través del lenguaje es ese entrada y salida, piel adentro, piel afuera, mediada por la palabra, ¿no? Y sí, ahí pues la poesía como género de esta literatura no necesariamente académica, siento que juega un papel crucial, ¿no? Para lo que tú decías, para contar su historia más allá de los hechos, ¿no? De lo que se determinó como verdadero o como falso, pero yo tengo mi historia, ¿no? Y esa historia no tiene por qué tener un formato poético, pero es poesía en el sentido de que está más allá de esas verdades o mentiras, o que es una verdad piel adentro que yo tengo todo el derecho y la capacidad de sacar hacia afuera, ¿no? Sí, es muy potente lo que dices, es muy importante porque justo, bueno, traía yo un cuadrito que voy a mostrar rápidamente, porque me parece que tiene que ver justamente con esto que dices, nada más para visualizar la imagen, ¿no? Es esto. Eh, a lo largo de estos años yo lo que he hecho es encontrar como las variables que encuentro, o sea, identificar variables que encuentro en las historias de todas, porque también en la singularidad no se trata solamente de reconocer la singularidad y, y dejarla ahí, ¿no? O sea, sí, todas son distintas, todas son singulares, pero ¿qué es lo que las hace colectivamente, ¿no? Esos entes colectivos. Y a lo largo de estos años yo he identificado algo que llamé el ciclo de dolor, que es la relación entre conflicto, violencia y daño, que puede ser circular hacia un lado, hacia el otro, o de manera bidireccional, ¿no? Entre el conflicto y el daño, entre el conflicto y la violencia y el daño. Entonces, generalmente lo que sucede es que hay un conflicto que genera violencia, la violencia genera daño y el daño se vuelve un conflicto. Y viceversa, ¿no? Tienes un conflicto que genera daño y eso a su vez puede llevar a la violencia. Entonces, este es un ciclo de dolor en el que están viviendo ellas prácticamente desde que nacieron, o ellos, ¿no? Las personas que llegan los adolescentes concretamente que llegan a prisión, es un ciclo en el que se encuentran de manera permanente desde que nacieron. Y si tú empiezas a arrastrar experiencias de su vida hasta los años que empiezan ellos y ellas a recordar, lo que va a salir es una experiencia de daño, una experiencia de violencia, una experiencia de conflicto. Ahora, ¿qué pasa con la poesía en este ejercicio, no? Porque esto es una mirada muy social del problema, muy sociológica, muy antropológica, ¿no? Es decir, bueno, tenemos estos elementos, incluso cada uno de ellos los trabajo con aproximaciones teóricas desde la sociología, entendiendo qué es el conflicto, qué es la violencia, qué es el daño, por qué hablar del daño, no hablar del delito, qué tipos de violencias, qué tipo de conflictos son los que se presentan en sus vidas. Pero más allá de eso, justo lo que hace la poesía en particular es atomizar estas experiencias, ¿no? Las atomiza y las pulveriza también. Entonces, el conflicto se puede pulverizar a partir de la poesía hasta cierto punto en cosas muy básicas como, por ejemplo, la poesía te demanda una forma de atención, que es muy particular de la poesía, que no la tiene ningún otro género literario. O sea, la poesía te exige una escucha atenta, pero también una apertura de la sensibilidad, un reconocer que no tienes el control de lo que estás entendiendo. Y entonces esa relación con la poesía a partir de estas experiencias se vuelve importante. Y por ejemplo, yo lo que hago es que de repente llevo poemas que tienen que ver con eso, ¿no? Con donde encuentro alguna forma de conflicto, alguna forma de violencia, alguna forma de daño. Y entonces leemos el poema, trabajamos el poema, escuchamos el poema. Su género literario favorito es la poesía, por cierto. Este, y suceden cosas, ¿no? Pero suceden cosas no en el sentido de ya me siento otra. De entrada,
se mantienen en silencio. No les tengo que estar diciendo, oiga, vamos a... No, es como un silencio. Acabamos de leer la poesía, el poema, y todos siguen en silencio, ¿no? O sea, están pensando, están sintiendo, y luego dicen, ay, ¿por qué no lo lees otra vez? Y a mí me gustó esto, y lo que está diciendo es esto. Y eso es una forma también, insisto, ¿no? Como de ir pulverizando estas experiencias que están allí, que les dicen cosas sobre la historia de vida de ellas, que no sé qué suceda después, porque no tengo acceso a un registro, pero que habiendo identificado estas tres variables que están presentes, inevitablemente van a aparecer, ¿no? O sea, sí, inevitablemente en sus relatos de vida, en sus formas de hablar de sí mismas, inevitablemente van a aparecer estos tres componentes. Y eso a mí me da una brújula también, ¿no? Para saber hacia dónde estoy llevando estas experiencias poéticas, estas experiencias literarias, estas experiencias imaginativas. Y, Claudia, y de todo lo que te hemos estado platicando, pues ya nos has venido devolviendo muchas ideas muy, muy interesantes, ¿no? De tu práctica y de tus reflexiones en torno a todo esto. Y yo por mi parte me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Una era, pues, digamos, tu defensa, ¿no? Que haces propiamente del lenguaje y muy en particular de los procesos, las prácticas, las experiencias literarias, ¿no? Así le llamas tú con tu derecho de llamarle de esa forma, aunque también creo que como parte, se le podría llamar de otra forma también, ¿no? Y de hecho la literatura trata acerca de eso, o sea, de la libertad y el derecho de nombrar las cosas como queramos para reinventarlas como queramos, ¿no? Y pensarlas mil veces. Pero entonces, en la cárcel, ¿no? Por lo que te entiendo, el sistema de justicia, la materialidad del entorno, las relaciones sociales que se dan allá adentro, la manera como, en forma como semipermeable, ¿no? Lo peor tal vez de nuestras sociedades se aglomera ahí y oprime y presiona. Todo eso tiene una labor como de determinación del sujeto, ¿no? O sea, determina al sujeto de mil formas para empezar, a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo, o sea, por así decirlo, el ejercicio del lenguaje está operando todo el tiempo, ¿no? Y está, por así decirlo, determinando al sujeto en lo individual y luego las relaciones entre sujetos, ¿no? En forma ya más del plano colectivo, ¿no? Entonces, en un extremo opuesto, ¿no? Yo imagino a tus, a tus pacientes, ¿no? Perdón que use la metáfora médica, ¿no? A tus pacientes, a las personas con las que tú platicas, ¿no? Como sea que tú les llames, ¿no? Eh, Estas personas a lo mejor tienen sus propias formas de reimaginarse lingüísticamente, y no solo lingüísticamente, sino también, como decía Jimena, de mil y otras formas, ¿no? A lo mejor eh, prácticas corporales o ejercicios de imaginación visual. Pero yo creo que una forma muy común a los seres humanos es la fantasía, ¿no? O sea, estar fantaseando. Es lo último que nos queda en última instancia, ¿no? O sea, la fantasía, el daydreaming, el soñar despierto, el deseo, etcétera, ¿no? Un día eso también se muere y entonces a lo mejor ahí sí ya decides quitarte la vida, ¿no? Pero mientras eso no desaparezca, uno tiene el ejercicio de la fantasía, ¿no? O sea, la fantasía es una gran fuerza vital, pero al mismo tiempo también como que es hasta cierto punto un medio y a la vez un fin en sí mismo, ¿no? Porque te gratifica la fantasía. Y yo creo que ahí la virtud de lo que tú haces, o lo que yo así lo estoy imaginando, ¿no? Lo que tú haces es que le permites que haya una especie de interacción, ¿no? Entre la fantasía del sujeto, ¿no? Y el mundo social en el que vive, ¿no? Y en ese sentido también coincido con lo que planteaba Jimena, ¿no? O sea, que constantemente es esta interacción, ¿no? Que va, por una parte, al desarrollo de la singularidad o de la individualidad y al mismo tiempo esto siempre está en estrecha intercambio o interacción con el mundo del sujeto, ¿no? Del individuo, o sea, el mundo en el que se encuentra dentro de la cárcel o afuera de la cárcel y demás, ¿no? Entonces,
la práctica de la literatura como que permite que haya una vía doble, ¿no? O sea, es una doble vía, ¿no? De que entran mensajes, significados, sonidos, imágenes visuales y demás, y luego el sujeto puede devolverlas. Y me quedé pensando en una idea, ¿no? De un científico que decía que una de las formas como, por ejemplo, recuperando la idea, ¿no? Que hemos discutido aquí en otros momentos en estos diálogos, de que somos inteligencias colectivas, ¿no? Cada sujeto es una inteligencia colectiva, porque son millones de células, literalmente, ¿no? Millones, millones de células del hígado, del cerebro, del páncreas, del riñón, la microbiota y demás, ¿no? Y una de las formas como se gana autonomía y cierta unificación que permite que se construya un agente, un sujeto, es el aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje sincroniza la actividad del, del, de esa colectividad, de esa inteligencia colectiva, y hace que tenga como una especie de sentido común, ¿no? Entonces, yo veo en ese caso a la práctica, no solo de la literatura, sino de cualquiera de las artes, como un ejercicio de aprendizaje que permite que se forme esa sincronización. Y ahí yo creo que el lenguaje sí tiene un valor muy importante como para coordinar las acciones del sujeto y darle una dirección. Eh, pero aparte también, pues nos permite formar esa red colectiva, ¿no? O sea, la coordinación interpersonal, por ejemplo, lo que se conoce como una cognición coalescente, ¿no? De ponernos de acuerdo. Entonces, digamos que a través de la práctica de la literatura, el sujeto podría estar ganando autonomía o podría estar desarrollando una práctica de sentido de vida, ¿no? Una exploración de su sentido de vida, o podría estar generando acuerdos con el otro, ¿no? Con los otros también, operativamente, ¿no? Pero en fin, o sea, yo pienso que ahí lo que tú estás haciendo es como darle a los sujetos ese pequeño espacio, ¿no? Para que lo imaginen y que no sea solo la práctica de la fantasía, que sí puede salvarle la vida a una persona, pero a lo mejor a través de la práctica de lo literario se gana herramientas de comunicación para buscar acuerdos, para desarrollar, para pues, reconciliarse, desarrollar el sentido de vida, perdonar y qué sé yo, todo lo que haya que, todo lo que el sujeto quiera o puede hacer, ¿no? Porque siento que si no lo haces tú, de todos modos el lenguaje está operando y determinándote, a lo mejor de la peor manera, ¿no? Viene a ser como una especie de antiliteratura, y la antiliteratura sería todo ese lenguaje anónimo, administrativo, que te reduce, o todo ese lenguaje de odio que también hace que quieras salir a vengarte y a matar a otro más, ¿no? No sé, ¿qué piensas de esto? Sí, sí, o sea, esto tiene mucho que ver con la posibilidad de respondernos qué hay, o sea, si no queremos al sistema penitenciario y al sistema penal, ¿con qué nos quedamos, no? ¿Cuál sería la alternativa? Y justo cuando pensamos en otras formas de justicia, como lo que ahora se llama la justicia restaurativa, la justicia transformadora, eh, eh, justamente a lo que apela a estas formas de justicia es a imaginar otras maneras de entender la justicia, pero también de vivirla y también de procesarla, ¿no? Procesarla desde la experiencia, a hacer de la venganza o de que muchas veces se entiende, se confunde la venganza con la justicia, ¿no? Hay como muchas veces esa relación complicada, pero justo ahí es donde la imaginación nos puede dar. Por eso esto que dice Arendt me parece que es muy, muy padre, ¿no? O sea, la imaginación es una experiencia política, no es una experiencia estética, no es una experiencia más del mundo de la metafísica, es una experiencia política. Y la imaginación en ese sentido, en esto que hablamos como otra alternativa de pensar la justicia, pues justo nos estaría diciendo, es una imaginación que nos permite estar frente al otro y reimaginarnos de otra forma, de manera colectiva, intersubjetiva, trascendental incluso, ¿no? O sea, en otro contexto que nos permita eh,
imaginar otra realidad, ¿no? Imaginar que es posible llegar a otras formas de realidad. Y allí la imaginación se cumple esta idea de la imaginación como una entidad política, en el sentido de que justo nos va a permitir ir más allá de estos lenguajes que constriñen la propia experiencia. Y esto que dices me parece que yo tengo por ahí un texto de hace varios años, justamente donde hablo de cómo eh, parte del problema del lenguaje es como esto que decía, ¿no? Los derechos humanos, las experiencias, de las formas en las que nos enseña el sistema de justicia a hablar de nuestros conflictos humanos, es muy disciplinante. O sea, lo que hace esos lenguajes es disciplinarnos para ya no pensar en qué medida algo que me sucedió realmente es un daño tan profundo como dice la justicia que debe ser. A lo mejor yo soy una persona, no sé, pienso por ejemplo, ¿no? Y voy a meter a un tema un poquito escabroso, que es el tema de la violencia de género, que es justo allí donde tenemos una amplísima gama de experiencias de lo que es violento y lo que no es violento, lo que es abuso, lo que es pasarse el límite, lo que es excederse, lo que es parte de convivencias. Y allí tenemos una cosa bien compleja, pero claro, la ley te dice claramente, esto es abuso, esto es violencia, esto es, eh, no sé, otro concepto, esto es violación, ¿no? O sea, como que te va dando los criterios para que tú definas claramente qué es una experiencia. Si nosotros llevamos la experiencia vivida como tal a un escenario en donde no están los derechos humanos, no está el sistema penal, no está el castigo, ¿no? La noción de castigo. Hay otras cosas. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, a lo mejor hay una experiencia más que podemos articularla más en el sentido de eh, este, la, 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 el atentado contra la dignidad, ¿no? Me quitaste cuando la gente, por ejemplo, muchas veces es agredida por un tema, por ejemplo, de robo. La gente no dice, lo que más me duele es lo que se llevaron, es que me quitaron la tranquilidad, ¿no? La ley no contempla que te quiten la tranquilidad como una agravante. Y sin embargo, la gente cuando es víctima de un delito de esa naturaleza, lo que más le pesa es que le quitaron la tranquilidad, que no va a poder dormir tranquilo, que se siente paranoico, que se siente amenazado. Eso la ley no lo contempla, ¿no? Podemos pasar al sentido más psicológico de la experiencia del trauma, pero más allá de eso, ¿no? Es como ¿con qué libertades nosotros estamos nombrando todas esas experiencias? ¿Con qué capacidades estamos construyendo esos lenguajes que nos van a permitir hablar? Y bien, como dices, ¿no? Tenemos que aprender también a nombrar lo que sentimos. También tenemos que aprender a hablar de lo que sentimos, pero hacerlo desde nuestra experiencia, no desde estos manuales de lenguaje que nos dicen cómo tenemos que hablar de lo que vivimos. Y en el sistema eso es muy claro, ¿no? Yo hablo con los adolescentes y es típico que me dicen, es que la reparación del daño, es que la causa, es que el cambio de medida, es que el modelo de ejecución. Y yo, no, no, a ver, quítense todo eso. O sea, dime, ¿qué sientes, no? ¿Qué vives? ¿Qué pasa contigo? Y ahí es en donde surge esa experiencia profunda pues de la subjetividad, que no la da el lenguaje normativo del sistema. Pero que tampoco quiero decir que no necesitemos un sistema normativo del lenguaje para hablar de ello, ¿no? La literatura es un modelo normativo también del lenguaje. Entonces, eh, pero que tiene más licencias, ¿no? Que tiene la capacidad de decir, esto es medio verdad, esto es medio ficción, esto es fantasía, eh, por ejemplo, hay un síntoma claro cuando las chicas más problemáticas dentro del sistema, no en el sentido de su conducta, sino que traen historias más, de más violencia, de un nivel de violencia mayor,
los primeros meses elaboran historias fantasiosas, así, ¿no? O sea, es de un nivel o sea, se pueden asumir que ellas estuvieron y concursaron en un evento en Francia, cuando sabes que perfectamente bien que no lo hicieron. Entonces, ¿qué papel está jugando allí esa forma de fantasear en un mundo donde sabes que nada de eso sucede, ¿no? Entonces, creo que es justo estas posibilidades de utilizar estos otros recursos que te permite la experiencia de la imaginación, no solamente la literaria, sino la imaginación en sí, para, para no perder la agencia también, ¿no? Porque también hay un componente entre la imaginación y la creatividad, lo que sucede es la agencia, ¿no? O sea, tú imaginas y creas, y cuando creas, lo que estás haciendo es asumir tu capacidad de transformar algo. El mundo o a ti mismo o al otro o las ideas o lo que quieras. Entonces, por eso esta relación entre lo que se imagina y lo que se crea es una relación idónea o ideal para este tipo de procesos en ellas. Si ellas parten de la fantasía y de verdad se inventan unas historias bien locas, ¿no? Y pues yo no les digo si les creo o no les creo, las escucho y me parece genial que lo hagan. Este, y luego poco a poco, conforme pasa el tiempo, se van aterrizando, 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 van teniendo como un contacto con la realidad y entonces ya pasamos a un estado y una serie de experiencias en donde ellas hablan de su vida, ¿no? En donde ellas hablan de lo que les ha pasado, ya en un plano más realista. ¿No? Diría también Hannah Arendt, la imaginación sin realidad es peligrosa también, ¿no? O sea, no podemos solamente vivir en el mundo de la imaginación sin tener un contacto con la realidad. Muy bien, Claudia, pues, oye, gracias, nos has dado muchísimas ideas y sí, ya tenemos una visión más clara de lo que estás pensando y seguro que va a ser de gran interés también para quienes escuchen este programa. No sé si hay alguna cosa adicional que quieras decir tú, Jimena, Eugenio, Octavio, antes de que le demos la palabra a Claudia para cerrar. Pues adelante, Klaus. No, pues muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes. Siempre me pasa un poco que, como que a veces me siento un poco extranjera en el mundo, en el universo en el que ustedes dialogan de manera permanente. Pero por otro lado, pues me parece que es importante este esfuerzo, al menos de mi parte, como hablar de estas cosas que hasta cierto punto pueden parecer muy abstractas. O sea, que para mí en la experiencia corporal, en la experiencia vivida, en la experiencia de lo que hago cada semana, son muy concretas, ¿no? Porque están allí materializadas, pero que también tiene que ver con lo que es el espacio penitenciario, ¿no? Es el espacio penitenciario te lleva a hablar de tantas cosas, a pensar en tantas cosas, a, a buscar nombrar las cosas de tantas formas, que, bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación, el tiempo, la posibilidad de dialogar desde estos tribunas tan aparentemente tan distintas, ¿no?